Un líder carismático, uno que se ha levantado sobre todos los demás, le habla a la multitud. Ellos lo esperaban, le creen y esperan que sane las enfermedades del mundo. Algunos dicen que es el Mesías que al fin regresó. Pero este hombre no es un salvador. Él es el rey del terror que marcará el comienzo del final de todo. Durante miles de años, los profetas alrededor del mundo han anunciado el fin de los días. Más de uno ha dicho que el apocalipsis se acerca rápidamente. Nosotros llamamos a estas convergencias teóricas entre el día del juicio final y los acontecimientos de hoy el efecto Nostradamus. El anticristo, el falso Mesías, el hijo de Satanás. La palabra anticristo apareció por primera vez en el Nuevo Testamento. En este texto antiguo hay una profecía que señala que el anticristo, la bestia, vendrá a seducir a la humanidad. A la vez, los creyentes dicen que marcará el comienzo del fin de los tiempos, el Armagedón. El anticristo es un hombre que recibe el poder de Satanás. Se supone que el anticristo representa al diablo en la tierra. Él es un falso Mesías. Eso es exactamente lo que es. Examinaremos la teoría que dice que el anticristo ya está entre nosotros. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién predijo su llegada? Si se creyeran las profecías, ¿estarán conectadas con más de una advertencia sobre esta figura? ¿Y están ligadas a acontecimientos en nuestra propia época en una red de convergencias? No rechazaremos ni apoyaremos estas teorías, solamente presentaremos las pruebas. La palabra anticristo tiene su origen en la religión y combina el griego anti, opuesto o contrario, con Cristo o Christus, el ungido. Esto se remonta a la iglesia primitiva cuando varios grupos se separaron. Cada uno de ellos entendía las enseñanzas de Jesús a su propia manera y cada uno de ellos decía que los otros estaban errados. Así que desde el punto de vista de cualquiera de estos grupos, cualquier otro era un anticristo. Las otras religiones tienen sus propias figuras malignas, pero solo las religiones de la tradición judía tienen un anticristo. Se alude al término anticristo solamente en el Islam, aparte del judaísmo y la cristiandad. Ellos tienen su Mesías impostor y él aparecerá en los últimos días, así como el anticristo en la Biblia aparecerá en los últimos días. En el Islam se le llama Masih ad-Dajjal o el impostor. Algunos intérpretes de la Biblia creen que al igual que Jesús es el Hijo de Dios, el anticristo es considerado el hijo de Satanás. En la espiritualidad, el enemigo de Cristo es el anticristo. Incluso, así como Dios el Padre envió a Jesucristo el Hijo, teóricamente, Satanás enviará a este hombre a la tierra para ser el enemigo de todo lo que es bueno. Una de las primeras profecías de la Biblia sobre el anticristo está en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, y describe la llegada del anticristo al mundo. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cómo se entrelazan estas antiguas profecías con otras profecías posteriores sobre el anticristo? Profecías que pueden ser un ejemplo del efecto Nostradamus. Para algunos, la clave está en el mismo
Nostradamus fue un mensajero del plan divino. Estaba interesado en el anticristo porque quería que la raza humana conociera lo que enfrentaría en el futuro, específicamente el final de los tiempos. Nostradamus empezó a publicar todas sus profecías, incluyendo sus visiones del anticristo, a mediados del siglo XVI. Nostradamus hizo una línea imprecisa entre la magia y la ciencia, entre la herejía y la conformidad. Sus profecías constan de 10 libros, llamados centurias. Cada uno consta de poemas de 4 líneas llamados cuartetos. Fue en estos escritos donde Nostradamus reveló sus visiones del anticristo. Nostradamus creía categóricamente que su don de profecía era un regalo de Dios. Era su responsabilidad alertar al mundo sobre estas cosas. Algunos dicen que las visiones que experimentó fueron horribles y confusas, una mezcla de tecnología irreconocible y de violencia. Imagina cómo sería si tuvieras la capacidad de abrir una ventana hacia 500 años en el futuro y vieras cosas fantásticas que fueran en contra de todo lo que crees. ¿Qué harías con esa información? Intentó describirlas en sus escritos. Uno de los dioses infernales de Aníbal harán renacer terror para toda la humanidad. Nostradamus dedicó algunos cuartetos a la profecía del anticristo. Los seguidores de sus cuartetos confirman que Nostradamus no vio solo un anticristo, vio 3. Cada uno de ellos aparecería en su propia época y cada uno peor que el anterior. Nostradamus es único en la historia de la profecía. Todas las otras tradiciones, Oriente y Occidente, tienen un anticristo, pero él tiene 3. Los expertos dicen que Nostradamus escribió acerca de 2 anticristos que han venido y se han ido, y han dejado destrucción y derramamiento de sangre a su paso. Mucha gente piensa que la parte final de su profecía ya se está cumpliendo. Señalan que el tercer anticristo causará estragos en nuestra época y que él puede estar entre nosotros ahora mismo. Algunos creen que la clave para develar el misterio del tercer anticristo puede encontrarse en las identidades de los primeros 2 y que las claves que revelan quiénes son pueden encontrarse en los cuartetos de Nostradamus. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. En este cuarteto se sugiere que Nostradamus profetizó el primer anticristo. Nostradamus predijo que este líder destructor vendría del sur de Europa para asolar su propio pueblo. Napoleón nació cerca de Italia y efectivamente arruinó su imperio. En ese cuarteto vemos la historia de un soberano que ocasionó desastres. ¿Es Napoleón el líder que previó Nostradamus? En el siglo I, cuarteto 60, se ve una descripción exacta, dentro de los límites de Nostradamus, de una profecía que se realizó de tal forma que podemos reconocerla. El segundo anticristo es aún peor. Nostradamus escribe que él también es europeo y que posee poderes de persuasión sin precedentes. De lo más profundo del occidente de Europa, en una familia pobre nacerá un niño que con su lengua seducirá a la multitud. Hitler era famoso por su oratoria con la que llevó a una nación por el mal camino. Una vez más, la profecía de Nostradamus converge con un personaje histórico real, nacido siglos después, un hombre que casi conquista el mundo. Muchos creen que si Nostradamus predijo acertadamente la llegada de Napoleón y Hitler, es posible que su profecía del tercer anticristo se realice. ¿Es una doctrina exagerada o una evidencia contundente? ¿Cuáles son los lazos entre los 3 presuntos falsos profetas? Una revisión más profunda de los cuartetos del anticristo de Nostradamus nos permitirá develar la verdad. Hace aproximadamente 500 años, el famoso profeta Nostradamus predijo la llegada de 3 anticristos, cada uno edificándose en el poder del anterior.
Algunos creen que el tercer anticristo, el más peligroso, está entre nosotros. Las cosas tienden a venir en tríos. En el mundo esotérico lo llamamos la ley de tres. La idea básica era que habría tres personas que juntas, si ven su historia a grandes rasgos, cambiarían completamente la civilización. Una investigación de varias pruebas nos ayudará a juzgar acertadamente la creencia de que el anticristo aparecerá en nuestra generación. La mayoría de las personas están buscando a alguien que traiga la paz mundial, que resuelva las grandes crisis que tenemos en el mundo. El anticristo será ese Salvador. ¿Qué pistas encontramos en los cuartetos de Nostradamus que nos ayuden a identificar al tercer y peor anticristo? Él advirtió: De repente uno verá venganza, 100 poderes, sed, hambre. Algunos opinan que esta es una visión que Nostradamus tuvo de nuestro tiempo y que prueba que el anticristo está entre nosotros. Con la palabra venganza, se refiere a las guerras actuales en Irak, Afganistán, el Oriente Medio. Las referencias del vidente acerca del hambre y la sed describirán el hambre que existe en las aldeas que son golpeadas por la pobreza y las sequías. Tal vez Nostradamus no haya sido un vidente o un profeta, sino un poeta surrealista. Sus versos están rotos, son difíciles de entender y parece que tocan ciertos niveles de la mente humana que no siempre son fáciles de alcanzar. 1555, Provenza, Francia. Nostradamus está en su estudio aislado y se embarca en un viaje psicológico en busca de respuestas. Escucha una voz en un momento dado y de repente empieza a temblar y siente terror seguido de un esplendor divino. Y luego escucha la voz de Dios. ¿Nostradamus vio el futuro? Las pruebas sugieren que Nostradamus identificó al primer anticristo en un enigmático cuarteto. Pau, Nai, Oloron serán más fuego que sangre. Muchos creen que esta es la primera profecía de Nostradamus del anticristo. La escribió en 1555. Pau, Ney y Oloron son tres ciudades al sudoeste de Francia. El hecho de que las primeras tres palabras estén en mayúscula es como si pidiese que se prestara atención a eso. Para aquellos que opinan que sus escritos son profecías, en este cuarteto, Nostradamus trata de revelar la identidad del primer anticristo al ubicarlo en Francia. Cuando se reordenan las letras de estos tres pueblos, se obtiene Napoleón Roy, Napoleón el Rey, Le Roi, R-O-Y en francés antiguo, por R-O y latina. Napoleón Bonaparte, uno de los titanes más notorios de la historia. ¿Este cuarteto prueba que el emperador de Francia fue el primer anticristo? ¿Vio Nostradamus la llegada al mundo de Napoleón 233 años antes de que llegara al poder? Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará muy caro a su imperio. Nacido en Córcega, a unos 50 kilómetros de Italia, Napoleón se proclamó emperador de Francia en 1799. Él mismo se presentó como campeón y salvador de su pueblo. Los historiadores ven a Napoleón como un héroe, un salvador de Francia durante el tiempo que Francia estaba económicamente deprimida y necesitaba un salvador. Vino como un falso mesías que dominó a toda la población y se coronó él mismo. Las personas que lo seguían hacían el mal, él influenciaba a la gente.
Según Nostradamus, la habilidad para parecer un salvador y seducir a la población es característica del anticristo. Pero para los intérpretes de las profecías, otras pistas señalan a Napoleón como el primer anticristo, incluyendo la advertencia de peligro que le hizo Nostradamus a un papa. Pontífice romano, guárdate de acercarte a la ciudad bañada por 2 ríos. Allí escupirás tu sangre. De hecho, Napoleón encarceló al Papa Pío VI en la Torre de Valens, donde luego, en el mes de agosto, murió vomitando sangre. Valens se encuentra en la confluencia de 2 ríos. Los seguidores del vidente dicen que incluso los contemporáneos de Napoleón vieron el parecido del emperador en los escritos de Nostradamus. Incluso en la época de Napoleón, le aplicaron varias profecías de los versos de Nostradamus. Una, por ejemplo, con un nombre que ningún rey francés le dio. Es decir, nadie más fue llamado Napoleón en la monarquía francesa, y él no era parte de la familia Borbón. Más aterrador que un rayo, temblarán Italia, España e Inglaterra, todas ellas invadidas o atacadas por Napoleón. Este tipo de profecía se aplicó fácilmente a Napoleón. Pero se cree que tal vez el nivel de estragos o baños de sangre cometidos en el nombre de Napoleón lo marcó como anticristo. Nostradamus es claro en que el presunto primer anticristo también estaría ensangrentado. Él es menos un príncipe que un carnicero. Ciertamente Napoleón fue responsable de las muertes de muchas personas. Cuando invadió Rusia en 1812, su ejército inicial era de 600,000 hombres. Al regresar derrotado, era de 18,000. Él es el primer anticristo, porque una de las cosas que tienen en común es un gran baño de sangre, y ese fue el primer gran baño de sangre de Napoleón. Responsable de una forma u otra de 3,5 millones de muertes, posiblemente más que cualquier otro ser humano antes que él, muchos concluyen que Napoleón encaja en la descripción del primer anticristo. El cuarteto señala luego: Pero la nación francesa temerá la hora. La flota ha sido empujada muy lejos por el viento del norte. Incluso su derrota luego de adentrarse demasiado en Rusia, el viento del norte, parece hacer eco en los cuartetos de Nostradamus. ¿Creería el mismo Napoleón que él era el primer anticristo que Nostradamus profetizó? Hay pruebas que sugieren que el emperador se sentía atraído por sus escritos. Napoleón viajó con una colección de las profecías de Nostradamus en su mesa de noche, pero estaban falsificadas. Al inicio del siglo XIX, Napoleón ordenó un genocidio en la colonia francesa de Haití. Sus tropas mataron a 100,000 esclavos, asfixiando a algunos con dióxido de azufre en barcos franceses. Un anuncio del genocidio que se avecinaba. Los expertos de la profecía del anticristo de Nostradamus creen que las acciones de Napoleón crearon las condiciones para que siguiera un segundo y un tercer anticristo. Cada uno de ellos asolaría a la humanidad como lo profetizó Nostradamus. Si no hubiese venido Napoleón Bonaparte, no se habrían dado los pasos que llevarían a la unificación de Alemania más tarde, en el siglo XIX, que llevó al segundo anticristo, que creó el mundo moderno, que creó la atmósfera para el siguiente anticristo, que será el tercero y el último. No hay duda de que el rastro de miseria y destrucción de Napoleón lo marcaron como uno de los monstruos de la humanidad. Y si se creyera la profecía, él es más, quizá el primer anticristo predicho por Nostradamus. ¿Hay vínculos entre Nostradamus y Napoleón Bonaparte? ¿Son algo más que coincidencias? ¿Cuán fuerte es la conexión entre Napoleón y nuestro presunto segundo anticristo, Adolfo Hitler? ¿Podrán estas conexiones ayudarnos a identificar al tercer anticristo? Si el efecto Nostradamus es cierto, ¿sugieren las coincidencias en los textos antiguos y las profecías de Nostradamus que el fin de los días ha llegado? ¿Cuáles serían acaso las señales del Armagedón?
Tomaré a los israelitas de las naciones a las que se han ido, los reuniré de todas partes y los traeré de nuevo a su tierra. Dios dice en el Antiguo Testamento que en los últimos días traeré a mi pueblo de las 4 esquinas del planeta a la tierra de sus antepasados, Palestina. Esto abre literalmente la cortina para que aparezca el anticristo. Examinamos si un anticristo de proporciones bíblicas ha llegado para acelerar el caos y la destrucción vista en el mundo moderno. Los cuartetos de Nostradamus señalan que este anticristo será el último de 3 falsos mesías. Su llegada será precedida por un segundo inicuo, uno que creará las condiciones para que el último anticristo de Nostradamus destruya al mundo. Durante siglos, los seguidores de Nostradamus han examinado sus cuartetos en busca de pistas para identificar al segundo anticristo. De lo más profundo del occidente de Europa. Nostradamus temía que el segundo anticristo sería mucho más brutal que el primero. Nostradamus está diciéndonos que algo a lo que no estamos acostumbrados se acerca, que él ha descrito en los primeros 2 anticristos. Ellos no eran simples monstruos nacionales, eran monstruos supranacionales, tenían influencias a nivel mundial y creo que eso es lo que él dice aquí. Sus profecías del segundo anticristo están entre las más específicas. Muchos concuerdan que habla del demente más notorio de la historia. Con su lengua seducirá a la multitud. Nostradamus menciona primero al segundo anticristo en su cuarteto, el cual condena a Europa a otra serie de terror y destrucción. Y solo existe un hombre para la exacta ubicación profetizada por Nostradamus: Adolfo Hitler. La libertad no será recobrada. Un osado, negro, orgulloso e inicuo hombre la ocupará. Cuando el material del puente esté acabado, la República de Venecia será molestada por Dister. Hitler aparece en las interpretaciones de Nostradamus, sobre todo porque Nostradamus se refiere a una figura llamada Hister, que es parecido a Hitler y significa el Danubio. Aquí, la profecía de Nostradamus parece acertar en el blanco. Hitler nació en Austria, y el principal río de Austria es el Danubio. No les tomó mucho tiempo a la gente de la época de Hitler aplicárselo a él. Además, Magda Goebbels, la esposa del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que se interesaba por lo oculto, se topó con estas cosas y dijo, esto debe referirse a Hitler. Ella no estaba sola. Otros hicieron la misma conexión. El cajista es una de las primeras versiones de las profecías que cambió en uno de los cuartetos de Hister por Hitler, por error al confundir las letras y sustituir la T. Hitler se conoció por sus cautivadores y carismáticos discursos. En menos de 10 años, sedujo a Alemania para esparcir la guerra en el mundo con una impunidad incuestionable. Lo más alarmante es que convenció a los alemanes de llevar a cabo un genocidio que casi terminó con los judíos europeos y otras víctimas. En total, más de 6 millones de personas. Nostradamus escribe: Su fama aumentará en el reino de Oriente. La última línea es interesante, que también apunta que es Hitler. El imperio de Japón se enamoró de Hitler, lo que llevó pacto tripartito. La alianza del eje, que unió la Roma de Mussolini con el Tercer Reich y el Japón imperial. Responsable de un número de víctimas que alcanzó los 10 millones, Hitler es sinónimo de maldad más que ningún otro ser humano en la historia. Pero, ¿podrá ser el segundo anticristo de Nostradamus? La forma de entender por qué Hitler es el segundo anticristo son los pasos que el primer anticristo comenzó, Napoleón, creando el mundo moderno a través de las guerras napoleónicas que produjeron la unificación de Alemania. El segundo Reich, que llevó a la creación del Tercer Reich de Adolfo Hitler.
Ese es el vínculo entre el primero y el segundo. Se cree que, como Napoleón antes que él, Hitler conocía su destino de anticristo como se reveló en los cuartetos de Nostradamus. Hitler formaba parte de un mundo esotérico y oculto antes de la Primera Guerra Mundial que estaba fascinado por Nostradamus y sus profecías. Para 1939, Hitler mismo se había identificado con el segundo anticristo, ya que había un conflicto generalizado, puesto que era otro de los periodos muy significativos de Nostradamus. Entonces, esto debe ser el segundo de sus 3 anticristos. También se cree que Hitler quizá vio a Napoleón como su anticristo predecesor. Él reverenciaba a Napoleón y luego de la caída de Francia en 1940, visitó la tumba del dictador francés. Y aún más versos parecen ligar a Hitler con el segundo anticristo de Nostradamus. Parece insinuar la caída de Hitler. La bestia feroz con hambre cruzará los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará en contra de Hitler. Si estuvieses en el siglo XVI y tuvieses que describir un automóvil o un tanque de guerra o una lancha de ataque, tal vez lo llamarías una bestia que ruge con sus relampagueantes motores, que respira como un dragón, que viene por los grandes ríos, bestias feroces con hambre. Trata de señalar una tecnología fantástica que nunca antes ha visto. El gran hombre será arrastrado en una jaula de hierro cuando el hijo de Alemania no obedezca la ley. Y la jaula de hierro es el búnker de Hitler, el búnker al que Hitler se retiró al final de su reinado. Si un emisario de visiones futuras te diera una gran trinchera en Berlín que tuviera todo este trabajo increíble de hierro para un búnker que está en construcción, ¿no sería que pones a este hombre bajo la tierra en una jaula de hierro que se convirtió en el búnker del Führer? Fue en este búnker donde Hitler, a punto de perder la guerra que inició, se quitó la vida. Algunos ven la sociopática falta de conciencia de Hitler como una prueba de que es el segundo anticristo. Si Cristo encarnaba pura compasión, Hitler es su contrario. Estoy encantado por una cita que Hitler hizo con relación a su habilidad de ver el camino correcto y tomar la decisión correcta. Sigo mi camino con la precisión y la seguridad de un sonámbulo. Estar dormido es la inconsciencia última. Ser literalmente un sonámbulo en la vida. Aquí está el poderoso, carismático sonámbulo llevando al mundo a un abismo. Para mí, eso es ser el anticristo. Según los creyentes, el efecto Nostradamus puede abrumar al mundo moderno. Pero, ¿cómo pueden probarse estas teorías? Si Napoleón fue el primer anticristo y Hitler el segundo, ¿quién es el tercero? ¿Y está entre nosotros? La evidencia sugiere que antes de que este falso profeta desencadene una batalla terrible entre las fuerzas del bien y del mal, otro paso crítico debe darse. Las profecías de Nostradamus sugieren que un falso Mesías, un nuevo anticristo, puede llegar en nuestra generación. Algunos creen que sus predicciones son opacadas por el libro del Apocalipsis. Este texto bíblico dice que un llamado Salvador preparará las condiciones para el Armagedón. ¿De dónde creen los creyentes que vendrá el tercer anticristo? ¿Será del Medio Oriente? ¿Irak? ¿Irán? ¿O aparecerá de las regiones desesperanzadas de África? Algunos dicen que vendrá de un gobierno poderoso, como los Estados Unidos. Creo que el mundo ya se está preparando para su llegada. ¿Qué claves en los cuartetos de Nostradamus nos dan una pista sólida para identificar al tercer anticristo? De quien quería advertirnos era del tercero, porque era el peor de todos ellos,
porque aprendería de los errores de Hitler. Así sabría por dónde ir. Y es un hombre muy peligroso, muy poderoso y muy peligroso. Pero hay un giro inesperado. Algunos creen que el más horrible de los anticristos de Nostradamus será anunciado por precursores malvados, hombres muy peligrosos que señalarán su llegada. Nostradamus parece decirlo en este oscuro cuarteto. El jefe de Londres por el Reino de América. La isla de Escocia será probada por la helada. El rey y Reb se enfrentarán a un anticristo tan falso que los hará pelearse entre sí. Sugieren los seguidores de Nostradamus que algunos de los líderes más salvajes de hoy que han hecho ataques terroristas a Estados Unidos y Europa Occidental son lugartenientes de este tercer anticristo. ¿Estarán allanando el camino para la llegada del tercer anticristo? Él vio al menos 7 gobernantes que llegarán al poder antes de la llegada del anticristo. Algunos creen que Saddam Hussein era uno de estos predecesores. Dicen que estaba escrito en las estrellas e interpretado por Nostradamus, quien lo predijo. De repente uno verá la venganza, 100 poderes, sed, hambre, cuando pase el cometa. Saddam Hussein murió colgado y en la noche de su muerte se vio una pequeña mancha en el cielo llamada cometa Macnaugh. El cometa Macnaugh se convirtió en las siguientes 2 semanas en el cometa más brillante en 60 años. Aunque los expertos sugieren que Saddam fue el tercer anticristo, otros no lo creen. Dicen que, a diferencia de Napoleón y Hitler, como los primeros 2 anticristos, a Hussein le faltaba sus vastos poderes. Para calificar como el tercer anticristo, debes tener un gran ejército, una gran fuerza aérea, una gran marina, muchos hombres, muchos recursos económicos. Saddam tenía un poco de eso, pero no calificó para ser el gran lobo malo del futuro. Él vio a Saddam Hussein como un predecesor. Muchos de ellos prepararán el escenario. Algunos señalan otro cuarteto como prueba de que la teoría de los predecesores del tercer anticristo es válida. Parece implicar a Osama Bin Laden, cerebro de los ataques del 11 de septiembre. En el año 1999 y 7 meses, un gran rey del terror vendrá del cielo. Tenemos la famosa profecía del rey del terror viniendo del cielo en 1999. Lo que podría ser un código inverso para 1999 sería 9111. Mes de septiembre, gran rey del terror vendrá del cielo. Aviones secuestrados. Otros seguidores de las profecías del fin de los días creen que Bin Laden es el tercer anticristo. ¿Lo es? Al principio, pensé que Osama Bin Laden podía calificar para ser el tercer anticristo, pero eso es muy pronto para saberlo. Bien, al pasar el tiempo, creo que nos adelantamos al decir que Saddam o Bin Laden eran el tercer anticristo de Nostradamus. Una revisión más profunda de los cuartetos enfatiza de nuevo al tercer anticristo descrito por Nostradamus. Esperado largamente, nunca regresará a Europa. Aparecerá en Asia. Así que pueden aparecer anticristos en cualquier país. No sabemos si será en Medio Oriente, puede ser en China. No sabemos. Dice que se levantará sobre todos los reyes en el Oriente. El Ayatollah Khomeini, Muammar Gaddafi, Kim Jong-il, tantos posibles predecesores que vienen del Medio Oriente y del Lejano Oriente. Algunos creen que no es coincidencia que la búsqueda del anticristo esté centrada en estas regiones tan inestables. En el Medio Oriente, algunos fieles ven el regreso del pueblo judío a Israel como un cumplimiento de la profecía bíblica y como de que el fin de los tiempos y el anticristo están aquí. En 1917, Gran Bretaña tomó el control de Palestina. En la declaración de Balfour, invitaron a los judíos de todo el mundo a regresar a Israel.
Eso dio inicio, según la opinión de algunos estudiosos de la Biblia, a los últimos días como los conocemos. Para otros estudiosos, esta búsqueda del anticristo pone a una religión en contra de la otra. Es interesante que a nosotros, los humanos, nos guste tener un enemigo. Y a través de las épocas, siempre hemos querido concentrarnos en un grupo de personas o en una sociedad que podamos llamar nuestro enemigo. Pero, ¿qué dice Nostradamus? Si los predecesores malignos del tercer anticristo han ido y venido, ¿qué pasa ahora? El misterio de sus cuartetos ha permitido múltiples interpretaciones acerca de los detalles de la llegada del tercer anticristo. ¿Quiénes creen sus seguidores que será el tercer y último falso salvador? Mientras leo algunas de las predicciones de Nostradamus, algunos de estos cambios, él nos presenta sendas alternativas. Si tomamos una decisión en esta década, resultará en estos acontecimientos. Si respondemos negativamente, esto pasará. Si respondemos positivamente, quizás podremos cambiarlo. Hoy, los creyentes ven señales de destrucción por doquier. Para ellos, esto confirma que el tercer anticristo está entre nosotros. Si aceptamos estas teorías, ¿quién es él finalmente? ¿Y cuán adelantado está su plan de destrucción? ¿Se está acabando el tiempo? ¿Se acerca el juicio final? Hay quienes creen que el efecto Nostradamus se produce al converger las antiguas profecías y los sucesos de hoy. Algunos dicen que no hay marcha atrás. Si dependiera de la voluntad humana, si fuese una decisión humana, lo cambiaríamos sin tener que vivirlo. No tenemos esa opción. La profecía bíblica advierte de un anticristo que destruirá la humanidad. Nostradamus dice que vendrán 3. Si aceptamos la teoría de que Napoleón y Hitler fueron los 2 primeros, ¿qué nos reservará el tercer anticristo? ¿El anticristo es una persona real o un producto de la religión, un simbolismo? Vamos hacia el fin de los tiempos y hacia las profecías que condenan la tierra. Es una profecía y la profecía se cumplirá al pie de la letra. Las profecías de Nostradamus dicen que el tercer anticristo tendrá poderes que excederán a los de los otros 2. Manchado con asesinatos en masa y adulterio, este gran enemigo de la humanidad será peor que cualquier hombre antes que él. En el acero, el fuego, las aguas, la sangre, monstruoso. La pregunta es, ¿actualmente hay líderes que tengan el perfil que se identifica en estas profecías? Los críticos señalan que casi todo líder mundial ha sido acusado en algún momento u otro de cumplir con los requisitos para ser el anticristo, según quién es popular o no en un momento dado. Este individuo cambia con las generaciones, casi con las décadas. En 1970 era común, o al menos se hacía, identificar a alguien como Henry Kissinger. Y la lista de candidatos poco probables sigue. Algunos citan un nombre misterioso, Mabus. Aparece en otro cuarteto de Nostradamus. Mabus morirá en breve y hará entonces una horrible destrucción de gente y animales. Algunos creen que Mabus es el nombre que Nostradamus le dio al tercer anticristo. ¿Será un código? Se ha vinculado a 2 presidentes con ese nombre. El primero es el presidente número 43 de los Estados Unidos, George Bush. Incluso los no creyentes de esta teoría pueden explicar la conexión. Si se sigue la regla de todo en minúsculas, la GW se vuelve AM, porque se puede voltear, girarlas, y se tiene Mabush. Se deja la letra redundante y se obtiene Mabus. Aunque parece implicar a George W. Bush como candidato para el tercer anticristo, los eruditos descartan esa explicación, sobre todo luego de que su salida del poder haya sido ordenadamente. Pero,
¿Qué hay del presidente número 44? Recientemente, un alcalde de Georgia se metió en problemas por mandar un email preguntando si Barack Obama era el anticristo. Así que el anticristo es un concepto muy fluido que se adapta a tus necesidades. De hecho, Nostradamus parece decir que ningún presidente reciente de los Estados Unidos encaja en la descripción. El tercer anticristo, bien pronto aniquilado, 27 años durará su guerra. La profecía sugiere una larga guerra mundial que seguirá la muerte del tercer anticristo. ¿Habrá pasado ya el tercer anticristo? La Biblia señala una serie de cataclismos que coinciden con las secuelas del tercer anticristo. El libro del Apocalipsis dice: Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como arpillera hecha de cerda, y toda la luna se volvió como de sangre, y las estrellas comenzaron a caer del cielo a la tierra. Muchos dicen que los desastres naturales y no naturales que plagan la tierra indican que estamos cerca. Pero, ¿estamos más cerca que nunca del fin? Los profetas tratan de advertirnos del cambio climático, del hambre, de una figura en el Medio Oriente que necesitamos reconocer antes de empezar una guerra de 27 años. Profetas como Nostradamus tratan de que veamos y cambiemos estas cosas. Si aceptamos las teorías de la profecía de que tal vez nos dirijamos al Armagedón, ¿tendremos tiempo de influenciar esos hechos? ¿Son los cuartetos de Nostradamus una prueba sólida de que el tercer anticristo está entre nosotros? En la línea final se habla de una de las visiones más espantosas que he visto. Los herejes muertos, cautivos exiliados, cuerpos humanos ensangrentados. Habla de fiebre hemorrágica cuando menciona cuerpos humanos ensangrentados, que también es algo que hacen ciertos agentes biológicos. Y un granizo enrojecido cubriendo la tierra. Se refiere a granizo enrojecido de algún tipo de descarga nuclear que crea un invierno nuclear. Poca lluvia, viento cálido, guerra, incursiones. Las pestilencias, ese tipo de cosas se están juntando e intensificándose. Una horrible destrucción de gente y animales. Creo que Nostradamus en sus profecías muestra fascinación y horror. Usa mucho la palabra horrible para las posibilidades más negativas del futuro. De hecho, las crisis múltiples en el mundo se han profundizado. Las armas nucleares se han multiplicado por 10. Las economías de todo el mundo están al borde del colapso. Los Estados Unidos se prepara para otro ataque terrorista. ¿Más coincidencias? Para los creyentes no son hechos al azar, sino señales del apocalipsis. Vemos el deterioro masivo de nuestro planeta. Cuando suba el nivel del mar y se empiecen a inundar los países, cundirá el pánico. Vendrá tan rápido que las personas sentirán pánico. Hablamos de una destrucción completa y universal donde nadie podrá ayudar a nadie. Pero otros creen que las profecías de Nostradamus tienen significados distintos y otro propósito. Creo que la gente necesita la comodidad. Quieren saber lo que pasará, sobre todo en momentos de desesperación como el que vivimos. Y Nostradamus da una especie de seguridad, puesto que se ha visto que algunos de estos cuartetos han sido ciertos. Según la teoría, el fin se acerca. Las arenas se deslizan y las manos se estiran. El tercer anticristo hace estragos. ¿Es este nuestro futuro? Quizá Nostradamus nos advierte que la gente debe prestar atención y actuar. Lo hemos visto antes, lo vivimos ahora, lo viviremos en el futuro, pero la humanidad continuará. Pero muchos intérpretes dicen que no, que es solo cuestión de cuándo el tercer anticristo hará su entrada demoníaca.
Si aceptamos la premisa de que la Biblia y Nostradamus nos están advirtiendo, ¿qué mensajes nos quedan por decodificar? ¿O estamos destinados a experimentar el efecto Nostradamus?